La ola de la extrema derecha. O avance de los partidos ultraderechistas. Ese crecimiento exponencial de la ultraderecha. Hace unos días, Europa celebró elecciones para renovar su parlamento luego de 5 años de la administración de la derecha tradicional, los socialistas y el centro progresista. ¿Qué se votó? ¿Cómo quedaron los socios de la izquierda radical de Boric? ¿Quién gobernará Europa definitivamente? ¿Cuánto avanzó realmente la derecha? Veámoslo. El 9 de junio se realizó la elección del Parlamento Europeo. ¿Y qué se votaba? La renovación de los más de 700 eurodiputados que lo componen, provenientes de todos los países miembros de la Unión Europea. ¿Qué hacen estos eurodiputados? ¿Cuál es su trabajo? En simple, adoptan legislación aplicable a todos los países miembros, aprueban los presupuestos europeos y ejercen el control político y de fiscalización de las otras instituciones europeas. ¿Y cómo se eligieron? ¿Quiénes participaron de esta elección? Los partidos nacionales de cada Estado miembro de la Unión se organizan por afinidad política en grupos parlamentarios europeos, en verdaderos partidos políticos transnacionales. Desde el centro hacia la derecha podemos encontrarnos con el Partido Popular Europeo, la derecha tradicional, del cual forman parte, por ejemplo, el PP español y la Democracia Cristiana Alemana, siendo su figura más relevante Ursula von der Leyen, quien de hecho hoy preside la Comisión Europea. Más hacia la derecha están los conservadores y reformistas europeos, parte de la derecha soberanista, al cual adscriben partidos como Fratelli d'Italia, de la presidenta del Consejo de Ministros italiano Giorgia Meloni. También está Vox de España y Ley y Justicia de Polonia. Por último se encuentra Identidad y Democracia, la otra parte de la derecha soberanista y cuya principal figura es Marine Le Pen, la líder de Agrupación Nacional, el partido francés que hoy lidera las encuestas para las próximas legislativas internas, luego de haber arrasado con el grupo europeo de Emmanuel Macron, Renovar Europa, que aparece en el solitario ocupando el centro progresista liberal. Hacia la izquierda se ubican primero los socialistas demócratas europeos, la izquierda socialista, comandada por Olaf Scholz, Pedro Sánchez y Elly Schlein. Luego van los verdes, los ecologistas de izquierda, que encuentran su principal músculo en Alemania y Francia. Y por último, la muy de capa caída izquierda radical, agrupada en el grupo de Left y conformada por partidos como Podemos de España. ¿Y qué pasó en la elección? ¿Cómo le fue a los distintos partidos? ¿Es cierto que la derecha arrasó? ¿Es correcto hablar de la derecha? Hagamos un breve repaso. Los populares, la derecha tradicional, obtuvo 186 escaños, seguidos de los socialistas con 135. Luego los centristas liberales de Macron con 79. Más atrás los dos grupos soberanistas con 73 y 58 escaños. Y por último, hundidos, los verdes y la izquierda radical con 53 y 36 escaños. A ese resultado deben agregarse los más de 100 escaños repartidos entre las llamadas fuerzas no inscritas, no afiliadas a grupos parlamentarios europeos y respecto de las cuales todavía no se tiene exactamente claro a dónde irían a parar. ¿Y quién ganó realmente? Lo cierto, y esto es lo que extrañamente no se está diciendo, es que los verdaderos vencedores de la elección no fueron los soberanistas de SR o de Identidad y Democracia. El verdadero vencedor fue nuevamente el Partido Popular Europeo, que logró mantenerse como el más votado y aumentar su representación en 8 escaños, lo que le asegura seguir a la cabeza de la Unión Europea por otros 5 años más. Ellos son los verdaderos vencedores, y este mapa no puede ser más claro al respecto. El mapa mayormente teñido del celeste del Partido Popular. ¿Y por qué se ha insistido majaderamente con que la derecha, o la ultraderecha, dicen algunos, ha arrasado? Primero, porque efectivamente avanzaron en escaños en comparación a cómo estaban unos días antes de la elección. Segundo, porque algunos de los triunfos que obtuvieron fueron brutales, como por ejemplo el de Le Pen en Francia, que arrasó con el partido de Macron, forzando a este a disolver la Asamblea y convocar elecciones legislativas. De hecho, Agrupación Nacional, el partido de Le Pen, duplicó en votación al partido de Macron y se convirtió en el primero de toda Europa. Y así se tiñó Francia. Otro ejemplo brutal de triunfo fue el de Meloni, que afirmó su fuerte mayoría interna frente a la izquierda socialista italiana, confirmó su hegemonía en el espacio de la derecha respecto de la Lega de Salvini y Forza del fallecido Berlusconi, y quintuplicó sus escaños en comparación con la elección de 2019, convirtiéndose en el tercer partido más grande de la Unión. Y la tercera razón por la que se dice que arrasaron podría ser porque juntos ambos partidos forman un buen lote, casi igual al de los socialistas. Pero, ¿es tan cierto que arrasaron
o que son los grandes vencedores? Lo cierto es que si comparamos los eurodiputados que tenían antes de realizarse la elección, SR aumentó solo en 4 e Identidad y Democracia en 9. Lo cierto es que si retrocedemos un par de años, a comienzos de 2019, contaba con exactamente la misma fuerza que hoy, y si vamos a 2014 era aún más grande. Lo cierto es que sumar a SR e ID automáticamente, como si fueran lo mismo, tampoco es exacto. De hecho, si es que fueran lo mismo, no estarían organizados en dos grupos parlamentarios distintos. Tienen diferencias, tienen opiniones distintas sobre la guerra entre Ucrania y Rusia, tienen una opinión diferente sobre la OTAN, tienen opiniones diferentes frente a temas como el aborto y así. Y lo cierto es que, aún siendo sumados automáticamente, el eje divisorio en la política europea está dado por la división entre globalistas y soberanistas, y no izquierdas y derechas. Y lo cierto es que, siendo ese el eje, las fuerzas partidistas soberanistas solo alcanzan los 131 escaños. 170 si es que se agregan algunos no inscritos afines. 170 sobre un total de 720. Y siendo ese el eje, los globalistas alcanzan el 75% de los escaños. Pero en definitiva, la mejor demostración de todo esto es quiénes pactarán con quiénes para gobernar Europa. Si la derecha realmente arrasó, uno esperaría que gobernaran, ¿o no? Sería lo lógico, o que por lo menos condicionaran un gobierno de la derecha tradicional. Pero, ¿es eso lo que pasará? No, porque la actual líder de Europa y el Partido Popular ya fue clara. Strongest political group in the European Parliament. EPP has the most leaders. Together with others, we will build a bastion against the extremes from the left and from the right. Socialistas, centristas progresistas y la derecha tradicional, es decir, fuerzas globalistas, pactarán para reeditar la coalición actual, aislando así a todos los soberanistas en sus 130 escaños. Pero recuérdenlo, la ultraderecha arrasó.